Buenos días, apreciados estudiantes. Vamos a trabajar hoy la videoconferencia 2 de este segundo corte. El tema central es sobre fórmulas y reglas de derivación. Pero antes quiero hablar sobre las notas del primer corte. Entonces quiero informarles que las notas definitivas del primer corte ya están sacadas. Las terminé de sacar anoche. Entonces, ¿cuál es el favor urgente? Porque no les voy a dar mucho tiempo, porque el lunes, la idea mía es el lunes después de mediodía, ponerme a subir esas notas que ya están en el aula virtual a Univet. Entonces, por favor, revisar sus notas. Las del primer corte, o sea, las de trabajo y las de examen, verificarlas, verificar que la definitiva corresponda a la que está ahí. Recuerden que la definitiva es, el corte vale el 30%, entonces la definitiva es el resultado de sacar el promedio ponderado. Me explico. Entonces, la nota del taller 1 debe ir multiplicada por el 10, porque es el 10%, más la del examen 1 o parcial 1 multiplicada por el 20, pero como es sobre un total del 30%, pues luego al final, cuando saquen la cuenta, dividen por 30 y verifican, por favor, que efectivamente se haya sacado bien la cuenta. Pues yo verifiqué eso anoche, estuve revisando y pues creo que sí la sacó para todos correctamente. Entonces, revisar eso. Entonces, revisar la fórmula de la nota. 2, revisar que estén bien calificados. Pues el examen está bien calificado. Lo que faltaba por revisar era el taller. Entonces, revisar el taller. Si hay algún tipo de calificación que ustedes no estén de acuerdo, porque pues de pronto yo les dije que ese ejercicio estaba mal y de pronto sí estaba bien, o algo así que ustedes tengan que preguntar, entonces reportar cualquier reclamo hasta el 30 de abril a mediodía. ¿Por qué hasta el 30 de abril a mediodía? Porque en la tarde del 30 de abril, ya teniendo claro que no hay reclamos, o si hay reclamos ya los he respondido, voy a subir las notas a Univet. ¿Listo? Para que ustedes me hagan el favor y las revisen. ¿Dónde lo van a reportar? Voy a aprovechar acá para compartir pantalla. Lo van a reportar por el medio oficial del curso. ¿Cuál es el medio oficial del curso? La mesa de ayuda. Entonces, ustedes lo buscan acá y dice acá, mesa de ayuda. Ustedes ahí al profesor del curso ponen el asunto, escriben qué fue lo que... El asunto pues sería reclamo, nota o observación, nota primer corte. Y aquí pues escriben cuál es la observación o reclamo. ¿Dónde ustedes pueden ver sus notas? Aquí en la parte de administración. Bueno, voy a hacer el cambio de rol a rol de estudiante para que quede igual. Entonces, en la pestaña de administración, aquí en la primera les aparecen las calificaciones. Bueno, como yo soy la profesora, pues yo no presenté ninguna de las actividades, entonces acá debe aparecer. En sustentación no les aparece peso calculado, porque pues la sustentación, recuerden que no vale puntos sobre el parcial, pero es obligatorio entregarlo. Si no le entregan, ahí sí el parcial quedaría en 0. ¿Listo? Y ahí ya lo pueden ustedes trabajar. Bueno, aquí en mi rol normal, voy acá, para que vean la configuración, debe ser de esta manera, taller 10, taller 20, la sustentación no tiene un valor específico, y sobre el 30 para
trabajar el corte. Bueno, y lo mismo pasará con el segundo y el tercer corte. Voy a ir aquí a nuestro grupo y vamos entonces, después de explicar esto de las notas y de pedirles el favor de manera urgente que hagan esa revisión para podérsela subir a Univet el martes después de por ahí las 4 de la tarde, ya podrán ver en Univet y verificar que es la misma nota. Voy a empezar entonces la videoconferencia con nuestra diapositiva preparada para hoy. Vamos a hacer una videoconferencia cortica porque vamos a sacar reglas y fórmulas de las derivadas. Esperen que aquí ya se me fue esa tilde. Ahora sí. Bueno, antes de empezar con las reglas y fórmulas, había una diapositiva final de lo que hablamos de derivada usando la definición de límite. Entonces, este ejercicio es bien interesante, que lo habíamos dejado, ahí terminaba el trabajo de la videoconferencia del lunes. Dice, ¿dónde es derivable la función f de x igual a valor absoluto de x? Entonces vamos a mirar esta parte porque no todas las derivadas existen en todos los elementos del dominio. En algunos sí, en otros no. Entonces vamos a darle siguiente. Aplicamos la fórmula. Dice que como es valor absoluto de x, ¿recuerdan cuál es la fórmula? F de x más h menos f de x sobre h. Entonces quedaría valor absoluto de x más h menos valor absoluto de x sobre h, límite cuando h tiende a 0. Entonces, resolviendo esto, vamos a quitarle por ahora el valor absoluto. Recuerden que la definición de valor absoluto, si yo hago esto, me da el límite cuando h tiende a 0, 1, ¿cierto? Por consiguiente, f es derivable en cualquier valor de x mayor que 0. Pero como la pregunta es, ¿dónde es derivable? Vamos a mirar f' de x cuando el h tiende a 0 también de valor absoluto, pero lo vamos a mirar por la izquierda. Entonces, eso va para menos 1. Entonces, ¿qué pasa? Que no es derivable. Entonces, miremoslo acá para entenderlo. ¿Qué pasa con 0? ¿Sí? Voy a quitarle acá. Cuando yo estoy mirando esta, la estoy mirando por el lado, por la derecha. Y esta lo estoy mirando por la izquierda. La definición del límite para la derivada me está dando que por derecha da una cosa y por izquierda da otra. Miremoslo acá. Límite cuando h tiende a 0 por la derecha de esto. Entonces, ¿qué pasa? Dice 0 más h menos 0. ¿Y qué hago? Porque recuerden que es límite cuando x tiende a un valor dado a. El valor a es 0. De f de x más a, de f de x más h, menos f de x sobre h. Como el valor es a, entonces aquí donde está x, borro y pongo a, f de a más h menos f de a. Entonces, a es 0. Pongo 0 más h menos 0. Entonces me queda valor absoluto de h sobre h cuando h tiende a 0 por la derecha, eso es h positivo sobre h, límite cuando h tiende a 0 por la derecha, eso es 1. Por lo tanto, límite cuando h tiende a 0 por la derecha es 1. Ahora, si es por la izquierda, esto viene a ser menos h. Se hace el mismo proceso sobre h y eso es menos 1.
Por lo tanto, el límite cuando h tiende a 0 por la izquierda es menos 1. Miren aquí. ¿Sí? Es que quiere decir que la derivada del valor absoluto, esta es la función valor absoluto, su derivada es esta. Esto es lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa? Que ahí no podemos graficar una recta tangente, porque por más de que yo la grafique, esta va a tener la recta tangente vertical y esa, su pendiente es indeterminada. Bueno, antes de pasar, de pronto, si no se entiende por qué aquí se reemplaza por h y aquí por menos h. Recuerden cómo fue la definición de valor absoluto, esa que se hizo cuando estábamos hablando de familias de funciones en el corte anterior. Valor absoluto de x es x si x es mayor o igual que 0. Dicho de otra manera, si lo estamos mirando por derecha. Y es menos x si x es menor que 0. Es decir, si lo estamos mirando por izquierda. Por eso aquí el valor absoluto de h, como estoy mirando por derecha, es h positivo. Y en el segundo, como estoy mirando el valor absoluto de h por izquierda del 0, es menos h porque está por izquierda. Esto es lo que dice, es negativo. Lo escribo mejor, no se entiende bien la letra. X, si x es mayor o igual que 0. Menos x, si x es estrictamente menor. Dicho de otra manera, la primera es mirando en los límites por derecha y la segunda es mirando en los límites por izquierda. Recuerden que esta es la definición de derivada. Entonces, la función valor absoluto no en todos sus puntos es derivable. En la mayoría de sus puntos, sí, pero no en todos. Bueno, seguimos. Vamos a sacar derivadas de funciones polinomiales y exponenciales. Bueno, hasta acá, antes de seguir, hasta acá hemos usado la definición de derivada a través del límite que trabajamos la clase del lunes. ¿Qué pasa, chicos? Al trabajar eso, las derivadas por esa definición de límite de cuando x tiende a un valor dado de f de a más h menos f de a, esta de acá, que se la repasé, esta, al ponerme a sacar todas las derivadas aplicando eso, puede que me demore mucho con las funciones que son un poquito más complejas o más elaboradas. Entonces, ¿qué hicieron los matemáticos? Ellos se pusieron a sacar todos esos límites para podernos dar una tabla de derivadas. Entonces, eso es lo que vamos a mirar en la siguiente diapositiva. Entonces, vamos a empezar con las derivadas de funciones polinomiales y exponenciales. Entonces, los matemáticos, como les digo, lo que hicieron fue usar la definición de derivada por límite. Límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x. Y entonces empezaron, derivada de una función constante. Vamos a sacar eso. Entonces, la derivada de esta función constante c con respecto a x es 0. Esa es la primera. Miremos derivada de una función polinomial lineal. O sea, derivada de x cuando x tiende a 1, eso es 1. Miremos la derivada cuando x es una cuadrática, derivada de x al cuadrado, es 2x. Derivada de x al cubo, es 3x al cuadrado. Y así sucesivamente. Voy a trabajarles el ejemplito con la derivada de f de x igual a x a la 4. Eso es una función polinomial. Vamos primero con las polinomiales. Entonces se aplica x más h, como es x a la 4, queda x más h a la 4. Menos f de x, o sea, menos x a la 4. Este x más h a la 4
Es un producto de x más h por x más h por x más h por x más h. Y me da todo este polinomio cuando yo resuelvo el producto. Entonces, luego empiezo a mirar qué se puede eliminar para hacer mucho más sencillo el polinomio. Entonces, este x a la 4 que salió del polinomio se va con este menos x a la 4. ¿Listo? Entonces, ¿qué obtengo? Tengo además que 4x al cubo h sigue acá. Este sigue acá, no se pudo hacer nada. Este también no se pudo hacer nada. Y este también no se pudo hacer nada. Y este también. ¿Listo? Entonces, ¿qué se hace? Acá se factoriza el h. H que multiplica a 4x al cubo más 6x al cuadrado h más 4xh al cubo más h a la 3. Perdón. Como factoricé h, este me faltó bajarle, este sí está bien, este fue el único que me faltó bajarle el exponente. Sí, porque el factor común fue h. Entonces este es h al cuadrado, así, sobre h. Bueno, el límite cuando h tiende a 0. Esta h con esta h se va y por eso me da este polinomio aquí abajo. Y ahí sí ya como no tengo denominador, simplemente sustituyo h0 en esa ecuación. ¿Y qué me da? 4x al cubo. Quiere decir que la derivada de x al cubo sobre con respecto, perdón, a x es de x al cubo, no, de 4, de x a la 4. Con respecto a x es 4x al cubo. Entonces miren qué es lo que pasa. Vamos a mirar todos lo que está pasando. Miren con este x al cuadrado. El 2, que es el exponente, pasa a ser el coeficiente. Y el nuevo exponente de la x es 1. Bajó un grado de exponente. Miren con x al cubo. El exponente pasa a ser el coeficiente. ¿Sí ven? ¿Y qué pasó con el grado del polinomio? Bajó 2. Bajó a 2, es decir, bajó un solo grado. Este x a la 4, el coeficiente es 4, entonces, ¿qué pasó con el grado de esa variable que era de 4? Bajó 1 a 3. Entonces, de aquí podemos decir que nuestra regla de la potencia, versión general, es esta. Siempre que yo tengo una función elevada x a la n, eso es igual a el n, lo pone como coeficiente, y el exponente de la variable lo baja un grado. Bueno, pero voy a irme acá un momentico y voy a organizar esta mejor en 2. Acá, copiar, y acá la pego. Bueno, en esta, vamos a quitar este, y esta sí. Vamos a suprimir esto.
Bueno, entonces aquí ya tenemos dos inecuaciones. Dos reglas, ¿no? La derivada de una constante cero, realmente las reglas que tenemos son estas. Derivada de una constante cero y derivada de una potencia es el exponente pasa a ser el coeficiente por la variable elevada al exponente anterior menos 1. Esas dos reglas las tenemos. Entonces ya cuando me salgan funciones de este tipo, ya no tengo que ponerme a sacar los límites porque ya están listos. Vamos ahora con otro. Y ahora sí. Bueno, entonces ahora vamos con esta. Dice, si C es una constante, regla del múltiplo constante. Entonces, si C es una constante y F es una función derivable, me dicen C por F de X saque a C y derive solamente a F de X. ¿Listo? Regla de la suma. Si F y G son derivables, entonces usted deriva cada una por aparte. Mire, deriva F de X por aparte y deriva G de X por aparte y luego lo suma. Eso pasa en la resta también, deriva cada uno por aparte y luego lo resta, regla de la diferencia, regla de la suma, estas que ya la vimos de la diapositiva anterior. Veamos un ejemplo. Encuentra los puntos sobre la curva y igual a x a la 4 menos 6x al cuadrado más 4, donde la recta tangente es horizontal. Vamos a ver un ejemplo aplicado. Entonces, en este ejemplo aplicado hacemos lo siguiente. Los puntos sobre la curva y igual a x a la 4 menos 6x al cuadrado más 4, donde la recta tangente es horizontal. Como es recta tangente, entonces toca sacar derivada. Como es derivada, la derivada que me va a dar, la pendiente de la recta tangente. Y luego miro aquella que sea horizontal. Para que una recta sea horizontal es porque su pendiente es 0. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a arrancar. Si su pendiente es 0, es porque la derivada es 0, ¿cierto? Porque recuerden que la pendiente de la recta tangente es la interpretación geométrica de la derivada. Entonces vamos a mirar este ejemplito. Entonces arranco a sacar estas derivadas. Como acá tengo sumas y restas, por la regla de la suma y la regla de la diferencia, yo puedo derivar cada uno de sus componentes. Derivada de x a la 4, derivada de menos 6x al cuadrado y derivada de 4. Derivada de menos 6x al cuadrado, como tiene una constante y una función, yo saco la constante, como está acá, y derivo solo la función. Miren que la derivada de la constante es 0 solo cuando está solita la constante. Si tengo una constante por una función, la constante sale a multiplicar lo que es la derivada de la función. Derivada de x a la 4,
ojo acá, toca aplicar esa regla de la potencia, es 4x al cubo, menos derivada de x al cuadrado es 2x por 6 menos 12x. Derivada de 4, como es una constante 0, me da 0. Y eso me da 4x al cubo menos 12x. Yo factorizo. Esto es lo mismo, pero factorizado. ¿Y qué pasa? Como esto hay que igualarlo a 0, ¿por qué hay que igualarlo a 0? Porque no me están pidiendo cualquier recta tangente, me están pidiendo aquellas rectas tangentes que van a ser de tipo horizontal. Por lo tanto, tiene que ser igual a 0. Entonces, al hacer esto igual a 0, encuentro estos valores. X es igual a 0 en el primer factor. 4x igual a 0, pues x es 0. Y el segundo factor es x al cuadrado menos 3. Resolviendo ese x al cuadrado menos 3, obtengo que x me da dos valores, 3 y menos 3. Por eso aquí dice más o menos, perdón, 3 y menos 3 no, más o menos raíz de 3. Por tanto, la curva dada tiene rectas tangentes horizontales cuando raíz de 3 y menos raíz de 3, los puntos correspondientes, ¿cuáles serían? Porque toca hallar esos puntos correspondientes sobre la curva. Entonces, cuando x vale 0, ya teniendo eso, vamos a sacar los puntos correspondientes. Medio 0,4, raíz de 3 menos 5 y menos raíz de 3 menos 5. ¿De dónde sacamos esto? Estos puntos 0, 3, raíz de 3 y menos raíz de 3 se sacan de ser evaluados en la función original. Entonces, veamos cómo es la curva. Esta es la función f de x o y, que es lo mismo, x a la 4 menos 6x al cuadrado más 4. Miramos, cuando x vale 0, y vale 4. Miren acá. Cuando x vale raíz de 3, y vale menos 5. Todo evaluado en esta función. Cuando x vale menos raíz de 3, y vale menos 5. Entonces mire que sí son los puntos donde la recta tangente que se dibuja es horizontal. Y es la única, porque si yo intentara graficarla así, por ejemplo, no va a ser recta tangente porque por acá cortaría la gráfica en otro punto. Entonces pasaría a ser una recta secante. ¿Listo? Dicho de otra manera, las rectas tangentes son iguales, tienen pendiente igual a 0 o son horizontales cuando su derivada se iguala a 0. Esto es algo que vamos a usar ahorita más adelante. Bueno, sigamos con las diapositivas. Aquí hay otra aplicación, dice que suponga que y es una cantidad que depende de otra cantidad x, así y es una función de x y lo expresamos como y igual a f de x. Si cambia de x1 a x2, el cambio en x se conoce también como incremento de x, va a ser igual al delta de x es igual a x2 menos x1, el cambio, ¿cierto? Esto lo trabajan mucho en física. Entonces, tiene una aplicación, la derivada, que es la razón de cambio promedio. ¿Cómo se saca la razón de cambio promedio de y con respecto a x? Entonces, bueno, aquí está formándonos, miren que esta fue la primera definición de derivada, ¿cierto? Entonces, si x cambia en 1, una estimación del cambio y es de y de x. Veamos un ejemplito para que quede claro. Sea p igual a 100 menos q al cuadrado, eso se le llama, a esa ecuación se le conoce como la función de demanda de un producto. Encuentre la razón de cambio del precio p, es decir, qué tanto varía el precio de ese producto por unidad con respecto a la cantidad Q. ¿Qué tan rápido cambia el precio con respecto a Q? Cuando Q es igual a 5, es decir, cuando la cantidad de productos es 5. Este es un ejemplo muy aplicado, ¿no? Recuerden que cuando ustedes van a comprar algo al detalle, el precio es una cosa. Pero hay ocasiones que cuando usted compra, después de una cierta cantidad,
le dan otro precio. Ahí hubo una razón de cambio. Suponga, bueno, en este caso que P está en dólares. Entonces, de acuerdo a la explicación de que la tangente también se interpreta como una razón de cambio promedio o el cambio conocido como incremento, dice acá, la razón de cambio de P con respecto a Q es, esta es P, ¿no? Entonces, recuerden que esta es la función. Entonces, la derivada de P con respecto a Q. Entonces, la función P, ¿cuál es? 100 menos Q al cuadrado. Como la derivada es con respecto a Q, esta es la variable que vamos a derivar. Derivada de 100 es 0. Derivada de menos Q al cuadrado es menos 2Q. Ahí ya sacamos la derivada. Ahora, este es el cambio o el incremento o la razón de cambio promedio del precio. Pero nos dicen no es para cualquier cantidad, ¿cierto? Es para una cantidad de 5. Entonces yo hago menos 2 por 5, evalúo en esa derivada que saqué y me da menos 10. ¿Qué quiere decir eso? Eso significa que cuando se demandan 5 unidades, un incremento de una unidad extra demandada corresponde a la disminución de aproximadamente $10 en el precio por unidad que los consumidores están dispuestos a pagar. ¿Sí? Esa es la razón de cambio del precio. Entonces, por ejemplo, usted le dice, no sé, un lápiz vale, no lo pongamos en dólares, en pesos, un lápiz vale 1,000, pero si compra 5 lápices, se los dejamos en 450, en 4,500. ¿Qué es lo que estuvimos haciendo ahí? Estuvimos bajando de a 100 pesos por unidad. En este ejemplo es de a 10 pesos. Entonces, un lápiz vale, por ejemplo, 100, ¿cierto? Si me compra 5 lápices, se los dejo en 450. Ahí sí, por cada lápiz estuve bajando 10 pesos el precio. Eso es lo que dice acá. Si compro más de uno. ¿Listo? Esto es un tipo de ejercicio que me sirve para poder mirar el incremento o la razón de cambio promedio de una función con respecto a la otra. El ejemplo que les estoy poniendo es muy sencillo, pues realmente ahí no tiene mayor aplicación. ¿Dónde tiene aplicación? Cuando yo estoy hablando de hacer este tipo de promociones con una cantidad grande de productos, porque la empresa tiene que hacer un balance entre la demanda del producto y la cantidad y el precio que está en el que está poniendo los productos para que al hacer estos descuentos no vaya a tener problemas que los vaya a dejar en déficit, sino que sigan teniendo las ganancias que le permitan a la empresa mantener el punto de equilibrio para que ésta pueda funcionar y poder también tener ganancias frente a la fabricación de un producto. Bueno, entonces sigamos ahora con las formulitas. Entonces, si yo tengo f de x igual a la x, esta no es potencia. Potencia es cuando es la x en la base, ¿cierto? Aquí la x está en el exponente, entonces son exponenciales. Aplicamos su derivada, vamos a ver cuál es la derivada, y la derivada me da, bueno, ahí hace todo el proceso. La derivada me va a dar a la x por el logaritmo natural de la base. Ahora, si es e a la x, miren acá, tenemos una ventaja. La derivada de e a la x es e a la x. Bueno, y aquí hacen una pregunta. ¿En qué punto de la curva y igual a e a la x la recta tangente es paralela a la recta y igual a 2x? Entonces, ¿qué hacemos? Derivamos. Pero la derivada de e a la x es de las más fáciles porque es ella misma. Necesito que sea paralela a la recta y igual a 2x. Entonces, si yo observo la recta y igual a 2x, tiene como pendiente 2. Recuerden que la pendiente es el valor que multiplica la x en una recta.
Entonces, como yo quiero que sea paralela, tienen que tener la misma pendiente. Acuérdense que definición de rectas paralelas es que tienen la misma pendiente. Por lo tanto, me toca e a la x igualarla a 2. Y si yo quiero saber quién es x, o quién es en este caso la que yo puse a, le aplico que a es igual al logaritmo natural de 2. ¿Por qué? Porque la función inversa de e es el logaritmo. Entonces quedaría logaritmo de e a la a es igual, como aquí está 2, logaritmo natural de 2. Esta, como la una es la inversa de la otra, me da la función identidad. O sea que queda solamente el exponente. A es igual al logaritmo natural de 2. Por tanto, el punto requerido, el punto que nos están pidiendo es cuando a valga logaritmo natural de 2, e a la a va a tener la pendiente 2. Que es lo que vemos aquí en la figura. Bueno. Acá voy a hablar de la regla del producto. Si yo tengo un producto, ojo, dice lo siguiente, derivada, la función inicial queda igual. O la primera función por la derivada de la segunda función, más segunda función por la derivada de la primera función. O le pueden cambiar el orden, derivada de la primera función por la segunda función, más derivada de la segunda función por la primera función. Aquí no hay ningún problema, ya que como estamos con más, no hay problema en que yo le cambie el orden. Y pues aquí hacen un ejemplo. Derivada de x e a la x. Vamos a seguir la formulita que está acá. Dice, ponga f de x es la primera, x, por derivada de la segunda función, derivada de a la x, más. Entonces ya hice esta y esta. Ponga la segunda función, e a la x, por la derivada de la primera función, derivada de x. Y hacemos las derivadas, x por derivada de a la x, como ya lo vimos, es la misma e a la x. La otra, e a la x, derivada de x, eso es 1, ya lo vimos, y eso queda e a la x más 1. Digo, e a la x por 1, que eso es e a la x. Entonces se saca factor común. Recuerden que esto es x, e a la x más e a la x. Saco factor común e a la x y queda x más 1 por e a la x. Esa sería la aplicación de esa. Bueno. Ahora, aquí vamos a hablar de derivadas de orden superior. Ya que vimos cómo se saca la regla de el producto. Entonces, resulta que a mí me dicen, no saque la primera derivada, saque ahora la segunda derivada. Entonces, para poder sacar la segunda derivada, tengo que tener la primera. La primera derivada es esta, que es f' de x, ¿cierto? Entonces, voy a derivarla. Entonces, como es un producto, función 1 por la derivada de la función 2, más función 2 por la derivada de la función 1. Y resuelvo. Entonces, función 1 normal por la derivada de la función 2, derivada de a la x, e a la x. Más, e a la x por derivada de la función 2. La derivada de la función 2 es derivada de x, 1. Y derivada de 1, 0. 1 más 0, 1. Entonces, por eso me quedo aquí un 1. Y puedo volver a sacar factor común, e a la x. Bueno, pero supongamos que no me piden la segunda, sino la tercera derivada, entonces arranco de donde quedé, vuelvo y hago la derivada de tercera de x. Como están viendo, está subiendo aquí en la suma de la x un punto, ¿cierto? Entonces la tercera derivada, sin necesidad de hacer toda la regla del producto, ya sé que me va a dar x más 3 e a la 4. Si me piden sacar la cuarta derivada, entonces, sin necesidad de hacer toda la regla del producto para la anterior, hago x más 4 e a la x, y así sucesivamente, si me piden quinta derivada, etcétera. Si me piden ya hasta la derivada enésima, aquí puntos suspensivos, ¿no? Que no sé hasta dónde me los van a pedir. Es x más n
por e a la x. ¿Esto por qué? Porque recuerden que la segunda parte es trabajar aplicaciones, y hay aplicaciones donde toca sacar derivadas de orden superior. ¿Qué es de orden superior? Que no me basta con sacar la primera derivada, me toca sacar segunda o tercera o más. ¿Listo? Y cuando vayan a ver ecuaciones diferenciales, ahí sí que van a trabajar eso para un proceso que le llaman el gaussiano. Bueno, entonces sigamos. Ahora dice, derive la función f de t igual a la raíz de t por a más b de t. Entonces, función 1 por derivada de la segunda función, más función 2 por derivada de la función 1, porque es un producto, ¿cierto? Esta función 1, ahí está, derivada de a, como es una constante, 0. Derivada de bt, derivada de t es 1 por b, más a más bt por la derivada de esta. Pero, como tengo raíz, lo que yo he aprendido hasta el momento no hay nada con raíz. ¿Qué me toca hacer? Esta no la puedo trabajar en ese lenguaje. Aquí, a las raíces, no solamente las raíces cuadradas, sino cualquier raíz de índice, vamos a trabajarle la notación en exponentes, o sea, t a la 1 medio. Recuerden, a ver, por acá voy a hacer un recuadro de las leyes de los exponentes. Raíz enésima de a la m es a la m sobre n. Entonces, como eso es un medio, quedaría un medio como coeficiente y le bajo un 1 al grado. Entonces, un medio menos 1 me da t a la menos 1 medio. Y ya pasando eso, me quedaría b raíz de t más a más bt sobre 2 raíz de t. ¿Por qué sobre raíz de t? Porque es que este 1 medio es negativo, entonces va al denominador. Y ya haciendo, sacando denominador común, nos quedaría que eso es a más 3bt sobre 2 raíz de t. Regla del cociente. Entonces, en la regla del cociente, pilas ahí, tengo numerador y tengo denominador. El denominador, miren que se eleva al cuadrado sin derivarse. Me borro acá. El denominador se eleva al cuadrado sin derivarse. El numerador sufre unos cambios. ¿Qué cambios sufre? Entonces, dice, denominador por la derivada del numerador, menos numerador por la derivada del denominador. Y ojo, aquí en la regla del cociente no se puede alterar el orden porque tengo un menos, es en ese orden. Miremos acá esta función, entonces hagámosla con ese ejemplo. Entonces, el denominador gratis, x al cubo más 6 al cuadrado. ¿Sí? Miren esta acá, acá está. Ahora empezamos. Dice allá, esta, denominador. Denominador es x al cubo más 6 por la derivada del numerador. Menos el numerador por la derivada del denominador. Entonces, x al cubo más 6 arriba igual. Derivada de x al cuadrado más x menos 2. Derivada de x al cuadrado, 2x. Derivada de x, 1. Derivada de menos 2, como es una constante sola, 0, no se anota. Menos x al cuadrado más x menos 2, igual, no pasa nada. Ahora sí vamos aquí a derivar. Derivada de x al cubo, 3x al cuadrado. Derivada de 6, 0, no se anota. Y aquí ya está la derivada. Ya lo que hagamos, esto ya es la derivada, ya está la derivada hecha. Ya lo que hagamos de aquí para abajo es como embellecer la expresión, ponernos a hacerle cambios de lenguaje. Entonces, hacemos el producto de estos dos polinomios y de este nos da todo esto. Este segundo, recordemos que tiene un menos antes, hay que multiplicarle los signos. Entonces, y luego empezamos a sacar
términos semejantes. Y nos dio esta. Otra. Encuentra la ecuación de la recta tangente a la curva y igual e a la x sobre 1 más x al cuadrado en este punto. Entonces lo primero que hay que hacer, como vamos a hallar la ecuación de la recta tangente a la curva, lo primero que hay que hacer es sacar la pendiente. Y la pendiente de la recta tangente es derivar. Entonces vamos a derivar. Entonces esto es un cociente. Entonces, ¿qué queda? Denominador igualito elevado al cuadrado. Ahora arriba, denominador por derivada del numerador, menos numerador por la derivada, numerador por la derivada del denominador. Resolvemos y eso nos da 1 más x al cuadrado normal, derivada de e a la x, menos e a la x derivada de 1 más x al cuadrado. 1 es 0, derivada de x al cuadrado me da 2x, sobre 1 más x al cuadrado a la 2. Y hacemos las operaciones que se puedan hacer. Aquí podemos factorizar e a la x y nos daría e a la x por x menos 1 al cuadrado sobre 1 más x al cuadrado sobre 2. De pronto, si alguno no lo ve claro, voy a hacer aquí el trabajito del numerador. Esto me da, si yo multiplico e a la x más e a la x por x al cuadrado, me daría e a la x, x al cuadrado, y el otro menos 2x e a la x. Entonces yo miro que se puede factorizar, y eso se puede factorizar e a la x, que multiplica a 1 más x al cuadrado menos 2x, ¿cierto? Y esto es un trinomio cuadrado perfecto. Lo que pasa es que está en desorden. Primer término al cuadrado es este. Menos 2 veces el primero por el segundo es este. Más el segundo término elevado al cuadrado. Entonces por eso se factoriza como 1 menos x al cuadrado sobre 1 más x al cuadrado a la 2, que es el numerador. El denominador, si no sufre ningún cambio, queda igual. Listo, esta es la derivada. Ahora, como me dicen, no me interesa la derivada, sino la tangente en este punto dado. Como ya tengo la derivada, voy a reemplazar en la derivada ese punto dado. Entonces tengo que mirar quién es x y quién es y. Uno es x y un medio de es y. Entonces voy a reemplazar en x igual a 1. ¿Por qué? Porque nuestra ecuación de la derivada está en términos de x. Y haciendo las cuentas, nos da que esa derivada reemplazada en 1 nos da 0, ¿cierto? Miren el numerador. El numerador dice e a la x, no pasa nada, por 1 menos x al cuadrado. Si yo reemplazo x por ese 1, que es donde me la están pidiendo, entonces, ¿qué va a pasar? Me da 0. 0 en el denominador, en el numerador, perdón. Denominador, si no puede ser 0, en el numerador. Entonces, 0 dividido sobre 2 al cuadrado, o sea, 0 sobre 4, eso me da 0. Quiere decir que la recta tangente es, como es igual a 0, es una horizontal. Y como es horizontal, entonces sería y igual a un medio de e. ¿Por qué? Recuerden cuál es la ecuación de la recta. Mx más b, ¿cierto? Entonces, y es igual a 0 por x más b. B corresponde al valor de y. Y que es un medio de, entonces y es igual a un medio de, que es esto de acá. ¿Listo? Bueno. Aquí recorro este acá y mejor lo dejo aquí al ladito. Y es igual a mx más b.
y es igual a la pendiente 0 por x más un medio de, por lo tanto, y es igual a un medio de. Y acá, chicos, voy a dejar resaltado lo que llevamos hasta el momento. Tenemos que la derivada de una constante es 0, ya miramos por qué la derivada de una potencia de x a la n es n por x a la n menos 1, vamos recogiendo nuestras fórmulas. Derivada de la exponencial de e a la x es ella misma. Derivada de una constante por una función es, deje la constante y la multiplica por la derivada de la función. La de una suma y la de una resta es derive cada una de las funciones y luego la suma o la resta. La del producto, primera función por la derivada de la segunda, más segunda función por la derivada de la primera. Y la del cociente, el denominador, igualito sin hacerle ninguna derivada, elevado al cuadrado. Y el numerador, aquí sí es muy importante el orden. Denominador por derivada del numerador, menos numerador por derivada del denominador. Estas son las reglas y fórmulas que llevamos hasta el momento. Bueno, hasta ahí. ¿Aló? Bueno, se salió el estudiante que acaba de entrar. Bueno, sigamos. Derivadas de funciones trigonométricas. Se aplica lo mismo para sacar la derivada. Me quedaría límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Recuerden que esa es nuestra definición de derivada, es sacar ese límite. Se lo vamos a aplicar a seno de x porque queremos saber su derivada, ¿cuál es? Entonces, me quedaría seno de x más h menos seno de x sobre h. Seno de x más h se usa la identidad para la suma. Entonces queda seno de x por coseno de h más coseno de x más seno de h. Y el menos seno de x que está acá. Podemos partir esto en dos límites. ¿Por qué? Porque como el límite ustedes pueden separar sumas y restas. Entonces en uno dejé seno de x por coseno de h menos seno de x. Y en el otro dejé seno de x por seno de h sobre h. Entonces miren, en la primera factoricé el seno de x y me queda coseno de h menos 1 sobre h. Más en la segunda separé coseno de x de seno de h sobre h. Y aquí vamos a recordar lo que vimos en el corte anterior. Seno de h sobre h, cuando h tiende a 0, esto por propiedad, por teorema de los límites trigonométricos es 1. Y esto es 0. Entonces, ¿qué me da? Me da coseno. Claro, esta primera parte se hace 0 y aquí queda 1 multiplicado por coseno de x. Me da coseno de x. Sí, miren, aquí está. 0 y coseno por el límite que es 1. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la derivada de seno de x es coseno de x. Aquí un ejemplito, entonces vamos a usar esta regla del producto con trigonométricas. Entonces, esta es la primera función y esta es la segunda función. Dice, primera función por derivada de la segunda función, más segunda función por derivada de la primera función. Ya no toca sacar límites porque ya sabemos qué es cada una. Derivada quedaría x al cuadrado normal por la derivada de seno, coseno, más seno por la derivada de x al cuadrado. La derivada de x al cuadrado es 2x. Simplemente se le puso de primeras y listo. Derivada de coseno de x es menos seno de x, esta es otra fórmula. Derivada de tangente de x. Esta derivada de coseno es menos seno, es también aplicando lo del límite. Derivada de tangente, para sacar la fórmula de tangente, tomamos tangente como su razón trigonométrica seno sobre coseno.
y aplicamos la regla del cociente. Derivada de seno sobre coseno. Entonces, denominador elevado al cuadrado. Por el numerador, ¿cómo quedaría? Coseno por la derivada del numerador, menos el seno por la derivada del denominador. ¿Y qué nos da? Coseno de x, derivada de seno, coseno. Mírenlo aquí. Menos seno, esta es seno acá, por la derivada del coseno que es menos seno, entonces todo esto va acá. Y ahí ya hacemos las operaciones, coseno al cuadrado más seno al cuadrado de x. Por identidad trigonométrica, esta es la pitagórica, estas dos de acá me dan, esta con esta me da 1 por la pitagórica. 1 sobre coseno cuadrado de x. 1 sobre coseno es secante, como está al cuadrado, pues secante al cuadrado. Y así, ahí hicimos el trabajo con esta y con esta. De manera análoga se saca la derivada de cosecante, de secante y de cotangente. Bueno, esta que es la regla de la cadena, voy a dejarla hasta ahí. Las voy a dejar aquí escritas para que ustedes las revisen y vamos a trabajarlas el lunes. Voy a dejar las reglas hasta acá, las sacadas normalmente, hasta regla de la cadena, ¿sí? Ahora, pues obviamente hay más funciones y hay más reglas. Entonces, voy a seguir compartiendo con ustedes el escritorio. Entonces, yo les voy a subir ahí estas diapositivas que trabajamos. Vamos a dejar regla de la cadena para el lunes y vamos a dejar ejercicios de eso y miramos derivación implícita. Bueno, aquí en las vías de acompañamiento de derivadas, eso que yo hice, para poder sacar las ecuaciones de derivación o las fórmulas de derivación y sus reglas están acá en este documento. Está para todas las funciones que se han trabajado más las que se van a trabajar. Ahí está escrito. Y ese es el documento que vamos a trabajar para sacar derivadas. Aquí está la definición de funciones hiperbólicas, que eso lo trabajan más que todo en cálculo integral, pero lo dejo porque es un buen insumo. Y por lo tanto con sus correspondientes derivadas. Ahí están las reglas de derivación que vamos a usar. Bueno, muchachos, espero que puedan entender la videoconferencia, que tengan un buen día y que descansen.